Bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, listos para compartir un tema que honestamente me tiene el corazón contento. Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, ese universo fascinante que tanto nos gusta. Y no cualquier celebridad, no. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, la pareja que nos robó el corazón en la serie Love is in the Air, y que, por lo visto, sigue dando mucho de qué hablar. Pero no vamos a hablar solo de su relación, no. Hoy vamos a desentrañar un gesto muy especial que recibieron por parte de la prensa. Un gesto tierno, un deseo sincero que dice mucho sobre el cariño y la admiración que generan estos dos actores. Ya saben, a veces la prensa puede ser, bueno, la prensa, ¿verdad? Pero en esta ocasión, la cosa es totalmente diferente. Así que prepárense para descubrir este gesto, analizarlo y tal vez, solo tal vez, derretirnos un poquito juntos. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por estar. Y te animo a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Cada semana subo contenido sobre series turcas, noticias de celebridades, análisis de personajes, de todo un poco. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por tu apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios y saber que disfrutan del contenido que comparto. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem y ese tierno deseo que recibieron. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde que comenzaron a filmar Love is in the Air, fue algo que el público notó de inmediato. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Ya saben, esas miradas cómplices, esas risas espontáneas. Era evidente que había algo más que una simple amistad. Y para nuestra alegría teníamos razón. Durante la serie y después de ella pudimos verlos juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos que nos hacían suspirar de ternura. Incluso vivieron un tiempo en el que se hablaba de un posible matrimonio, pero la vida da muchas vueltas, y lamentablemente, anunciaron su separación. Ahora, aunque ya no están juntos como pareja, la admiración mutua y el cariño parecen seguir presentes. Y es aquí donde entra en juego el gesto de la prensa que les quiero contar. Un gesto que creo dice mucho sobre el impacto que Hande y Kerem han tenido en el corazón de la gente y en la industria del entretenimiento turca. Verán, en varias ocasiones, después de su separación, hemos visto declaraciones de la prensa, artículos y reportajes que no solo se centraban en noticias de su vida amorosa, sino también en su carrera, en sus proyectos individuales y en cómo cada uno ha sabido reinventarse y seguir adelante. Y es aquí donde quiero resaltar un detalle que me parece crucial, el tono. El tono que han utilizado los medios de comunicación al hablar de Hande y Kerem, en muchos casos, ha sido de respeto, admiración y sí, incluso de cariño. No han caído en la sensacionalización, ni en el morbo. Han preferido destacar el talento, la profesionalidad y el buen hacer de ambos actores. Pero, ¿qué fue exactamente ese gesto tierno del que hablo? Pues bien, en diversas entrevistas y artículos, la prensa ha dejado entrever un deseo, un anhelo por verlos felices, por verlos triunfar en sus carreras y, por qué no, por verlos encontrar la felicidad en el amor, aunque sea con otras personas. Es como si la prensa, en lugar de buscar el drama, estuviera deseando lo mejor para ellos, sin importar el camino que elijan. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista en la que se le preguntaba a Hande sobre sus futuros proyectos, y la respuesta del entrevistador fue algo así como: esperamos con ansias ver lo que nos tienes preparado. Y que además de éxito profesional, encuentres el amor verdadero. O en otro artículo, al hablar de Kerem, se destacaba su talento y se mencionaba: le deseamos lo mejor en su carrera, y que la vida le regale todo lo que merece. Este tipo de declaraciones, aparentemente sencillas, son mucho más profundas de lo que parecen. Demuestran que la prensa, en este caso, no solo ve a Hande y Kerem como figuras públicas a las que hay que criticar o analizar, sino como personas, con sentimientos, con sueños y con el derecho a ser felices. Y creo que este es un gesto muy valioso. Porque a veces en el mundo de la farándula es fácil caer en la crueldad, en el amarillismo, en el afán de generar polémica. Pero aquí hemos encontrado un ejemplo de respeto y de consideración. Un ejemplo de cómo, incluso cuando se trata de informar sobre la vida privada de alguien,
se puede hacer con empatía y con un deseo sincero de bienestar. ¿Por qué creo que este gesto es tan importante? Pues porque refleja el cariño que Hande y Kerem se han ganado a pulso. A través de su trabajo, de su profesionalidad y de su manera de ser, han logrado construir una imagen positiva que trasciende su vida personal. Y eso, créanme, no es fácil. Además, este gesto de la prensa también es un reflejo de la evolución que ha experimentado la industria del entretenimiento. Cada vez más vemos que se valora la transparencia, la honestidad y el respeto por la privacidad de las celebridades. Y eso es algo muy positivo. Y hablando de Hande y Kerem, es imposible no mencionar su talento. Hande es una actriz talentosísima, con una belleza impactante y con una capacidad de interpretación que le permite conectar con el público de una manera increíble. Kerem, por su parte, es un actor carismático con una presencia magnética y con una versatilidad que le permite afrontar cualquier tipo de personaje. Juntos formaron una pareja icónica que nos regaló momentos inolvidables. Y aunque sus caminos se hayan separado, el cariño y el respeto que se profesan mutuamente siguen siendo evidentes. Este gesto de la prensa, este deseo de verlos felices, es una muestra de gratitud y de admiración por su trabajo. Es un reconocimiento a su talento y a su capacidad de conectar con el público. Y también es un recordatorio de que detrás de cada celebridad hay una persona con sueños, con anhelos y con el derecho a ser feliz. No sé ustedes, pero a mí me parece un gesto muy bonito. Me da esperanza y me hace creer que en un mundo a veces tan superficial, todavía hay espacio para la empatía y el respeto. Y por eso quería compartirlo con ustedes. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la prensa debería tener más gestos como este? ¿Qué les parece la relación entre Hande y Kerem? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan sentido un poco más cerca del mundo de las celebridades turcas. Hemos analizado ese tierno gesto de la prensa hacia Hande y Kerem, un gesto que demuestra el cariño y la admiración que se han ganado. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por escucharme, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es invaluable. No olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan de este tema, qué otras celebridades turcas les gustaría que comentáramos en el canal y qué otros temas les interesan. Sus ideas son muy importantes para mí. Si les gustó el vídeo, no duden en darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Ayúdenme a que este canal crezca. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.